Ya. No hay nadie. Vamos a esperar que se conecten. Porque podemos Hola. hacerlo. Excelente. Hola. Bien, amigos de Instagram. ¿Cuánta audiencia? Se están moviendo las masas de la Las gente. masas. Ya hay 4 conectados, 4. Bien, 4 pues. masas. Excelente. Bueno, nosotros esperamos un poquitito más. Un poquito más, avísenle a sus compas que estamos empezando. Compártanlos Oye, La Tamachis, tú que transmisión. eres la millennial, ¿cómo puedo compartir la transmisión? de Instagram, quién Ajá. sabe. No sé. Saludo a mi amigo el Tortas, desde Sinaloa. Saludos. ¿A quién está? No veo. Tampoco veo. ¿Quién está? Necesito más aumento. Hola. ¿Qué onda? Está Mari, hola. Hola Luis. Hola Yamil. ¿Es el Pepe? El Pepe. Ajá. Hola. Michelle, León, muy bien. ¿Qué onda a todos? Oigan, sí, qué puntuales. Ay, Dios. Wow. Discúlpenme. Ojalá si fueran las reuniones físicas. Hola a todos. Bueno, Muy bien, gracias por estarse uniendo. ¿Están en Facebook? Gracias por estarse uniendo. Se nota que la cuarentena nos deja sin nada que hacer. pues. ¿Qué hacen bien? Ya ahí van. Ahí vamos, compañeros. A Ahí ver. vamos. Tú saluda a los de allá. A ver. Hola, Alfredo. También estamos transmitiendo desde Facebook, para quienes nos quieran ver en Facebook. Muchas gracias a todos. A todos. Hola. Ok. Bueno, en lo que se siguen conectando. Va. Pues yo creo que ya empezamos bien. Sí. Pues va. Solamente dejemos que Eli venga a su lugar. Perdón, amigos, es que somos novatos. No sabemos cómo hacer esto. Pero gracias a todos los que ya se han conectado, sobrepasaron nuestras expectativas. Ya van a ser 4. Pero bueno, ¿qué? Entonces, ¿qué? Pues ya. Pues ya. Ya. ¿Ya? Pues Que bueno, sea- la temática es la siguiente. Recibimos algunas preguntas que se nos hacen interesantes, que a lo mejor podemos pensar que la Biblia no habla tal cual de estos temas, o como está la sociedad últimamente, la mentalidad de la generación en la que vivimos, pues a lo mejor no es muy clara o no contrasta mucho con la Biblia en nuestro parecer, y son este tipo de preguntas que vamos a abarcar, que vamos a dar también nuestra opinión, opiniones que también pues obviamente sean ligadas a la Biblia, ¿no? Porque este es el enfoque principal, comparar estas preguntas en base a la Biblia. ¿Qué nos puede decir la Biblia en cuanto a estas preguntas? También lo que queremos hacer de ahora en adelante es que en el grupo de jóvenes de Muros podamos tocar temas que a ustedes les importen y que a ustedes les sirvan, porque como nosotros como chavos pues andamos viendo otras cosas. Perdonen mi forma de hablar, ellos me molestan mucho, todos los que conocen me molestan mucho porque hablo muy señor, es parte de mi forma de ser, así que lo siento. Pero bueno, continuando, queremos hablar de temas que a ustedes les importen, entonces pues podemos aprovechar la cuarentena e ir armando algo. Entonces gracias a todos, de una vez más a todos los que se están conectando, para que nos den sus comentarios y podamos hacer algo que nos guste y con lo que estemos cómodos y sobre todo nos edifique. Así es. Bueno, pues Pues bueno, vamos a primeramente presentarnos. Entonces, del más viejito al más al más joven. bueno, pues el primero en nacer fui yo. Tengo 23 años, casi 24. Ya estoy viejo. ¿Qué más había que decir? ¿Dónde estudiaste? Ok. Bueno, ahorita estoy estudiando la licenciatura de Economía en la Universidad
Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. UAM Xochimilco para los cuates. Después sigo yo, mi nombre es Uciel Antonio, tengo 21 años, próximamente 22, posiblemente en cuarentena, ya ni modo. Actualmente estudio igual manera en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, la hermosísima UAM, y estudio la carrera de Comunicación Social. Pues después nací yo, tengo 20 años, mi nombre es Tamara Elizabeth y por ahorita estoy como en la búsqueda de una universidad. Ya por fin me decidí que voy a estudiar, primero Dios estudiaré música, pero pues sigo buscando universidad. Y pues, sí. Después voy yo. Yo soy Abby, tengo 16 años, pues acabo de cumplir. Y pues estoy en la prepa ahorita. Y ya. Ok. Bueno, ¿cuál fue la otra? Ahora sí. A ver, varios. Bueno. Varios nos preguntan que dónde aprendimos a hablar inglés y que cuáles son nuestros consejos para que ustedes también aprendan. Pues a nosotros nos sirvió mucho que pues nuestra mamá desde chiquitos nos hablaba en inglés y también siempre nos metió a escuelas bilingües. Entonces pues eso ayudó mucho. Y de consejos, pues yo les daría que no busquen en gramática primero aprendan a hablarlo. O pueden ver películas todo en inglés, así también los subtítulos en inglés, eso también ayuda mucho. O también pues practicar con otras personas que conozcas que hablen inglés, pues ya entre los dos se ayudan. Pues eso es lo que yo les daría. Bueno, la tercera pregunta que nos han hecho algunas personas es ¿por qué nos ven tan unidos a los cuatro? Pues es porque por conveniencia, es cierto. ¿Por qué nos han visto tan unidos como hermanos? Porque no tenemos de otra. No, porque bueno, nos poníamos a meditar entre los cuatro esta pregunta y primero nos hemos dado cuenta que lo principal es que entendemos que los cuatro somos diferentes. Los cuatro tenemos perspectivas de las mismas situaciones, tenemos perspectivas totalmente diferentes y creo que lo que nos funciona mucho y lo que nos ha funcionado mucho como familia, no solo entre hermanos, es que hablamos de lo que nos incomoda, ¿no? Hablamos y cada uno pone y muestra lo que siente ante las situaciones que como familia se viven. Yo creo que el hablar es algo que ha sido clave para que nosotros podamos ser los hermanos que somos hoy en día, la gente, las personas unidas que somos, y entender que nuestras diferencias, no vemos nuestras diferencias como una competencia, no vemos como que tal hermano es mejor administrándose y tengo que ser igual de bueno que él, no, sino que vemos nuestras diferencias como un complemento. Y creo que es así como todos los hermanos que nos estén escuchando en este momento, creo que es así como debemos empezar a vernos. Las diferencias, yo soy totalmente diferente a Lee, ellas son totalmente diferentes. Las diferencias que tenemos es para complementarnos, nunca competencia. Otra cosa que meditábamos y creo que nos ayudó mucho fue que aquí sí creo que debemos felicitar mucho a nuestros papás porque nunca pusieron una preferencia entre nosotros. Siempre nos hicieron entender que íbamos a ser personas diferentes, que somos personas diferentes y que debemos ser tal cual somos, ¿no? Cada uno de nosotros tiene capacidades diferentes, dones diferentes y tanto el entender que nuestras diferencias nos complementan como haber visto que nuestros papás nunca pusieron preferencia en nosotros o nunca nos comparaban entre nosotros, entendiendo que cada uno de nosotros somos diferentes, que cada uno de nosotros somos únicos, originales, creo que es lo que nos ha ayudado mucho a permanecer unidos como hermanos. Bueno, nos preguntaban, ¿qué opinan acerca de la música secular? Y bueno, para los que no lo sepan, yo toco la guitarra, Abby canta muy chido. Sí canta bien, también Tamara canta y toca el teclado y Lucía la batería, entonces entre los cuatro siempre andamos tocando música en la casa y
Y bueno, nuestra opinión acerca de la música es que no toda la música es mala, pero sí toda música te comunica algo, toda la música de alguna forma te transmite emociones, puede transmitirse alegría, tristeza, emociones, paz. Por lo tanto es importante la música que escuchas. Si escuchas música depresiva todo el tiempo, pues eventualmente te va a dar el bajón y te vas a sentir tristón. Entonces, para evitar eso, pues sí es necesario filtrar la música que escuchas. Y los filtros que nosotros usamos, primero que nada, es qué quiere comunicar la canción. Y después de lo que comunica, la letra. Entonces, hay muchas veces que la canción puede sonar muy alegre o muy feliz, pero si la letra es una porquería, honestamente prefiero no escucharla. Porque, quieras o no, la letra la traes todo el tiempo en la cabeza y qué oso luego andar cantando obscenidades como anda en el reggaetón últimamente, ¿no? Entonces, esos son los dos filtros que yo ocupo y pues obviamente escucho música cristiana la mayoría del tiempo, porque es lo que quiero que esté en mi mente, la palabra de Dios, que esté en mi mente cosas que me hagan recordar que debo de vivir bien, que debo de vivir la vida que Dios me pide y no... Ella calladito. Sí. No se trata de satanizar la música secular. Realmente la música es música, tanto la música cristiana es una rama de la música secular es otra rama. Existe bastante música, no solo en el ámbito cristiano, bastante música que es muy buena, bastante música que incluso nosotros disfrutamos, aunque sea secularmente, porque no se trata de satanizar la música. La música es algo que vemos incluso en la Biblia, se nos dice que siempre hay alabanza en el cielo, ¿no? Entonces la música no es un invento humano, es algo que viene de Dios, es parte de lo que Dios ha hecho y ha formado. Bueno, la siguiente pregunta, y fue como la más repetitiva, de por qué mi crush no me pela. Yo creo que pues, hay varias cosas, ¿no? Una es de por su fealdad o algo más. No se crean, todos somos como hermosos en los ojos de alguien más, entonces tienes oportunidad con alguien, pero igual y tú no sabes. No, y mi consejo que les podría dar sería el que pues no se claven tan rápido y no se dejen llevar como por sus emociones, y sobre todo cuando te empiezas como a idealizar con historias en tu cabeza de lo que podría ser y ya dibujaste su casa y todo eso en tu cuaderno o lo que sea. No te dejes llevar por tus sentimientos ni por lo que pudiera ser, porque muchas veces nos terminamos enamorando de una idea y no realmente de lo que la persona es, y por estar enamorados de una idea no nos damos cuenta lo que realmente es la persona, y tampoco nos damos cuenta si sí nos conviene o no. Bueno, la segunda, esto nos lleva a la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que define que la persona que me gusta sea la indicada? Y bueno, pues si tú eres cristiano, lo primero que debes de buscar es que la persona que te guste y que te está pelando, pues también ame a Dios de la misma forma en la que tú lo amas. Y después, que tengan la misma visión, porque siempre es más fácil hacer planes con amigos que quieren lograr las mismas cosas. Y si eso es con amigos, va a ser mucho más importante con una pareja. Entonces, si tú, la persona que estás buscando como pareja, tiene como la misma visión o la misma meta que tú, pues va a ser fácil que caminen juntos hacia ese mismo objetivo. Pero si los dos tienen planes de vida completamente diferentes o metas completamente diferentes, pues aunque se gusten y esas cosas, eventualmente va a chocar, y pues eso les va a traer muchos problemas innecesarios. Después, que sus defectos no te causen cortocircuito. Nadie es perfecto. Yo traté de ser perfecto y me di cuenta que me equivoqué. No, nadie puede ser perfecto. Todos tenemos errores, todos tenemos deficiencias. Y la persona en la que te fijes, al principio nos la imaginamos perfecta y ay, es que es todo lo que pensaba y todo lo que buscaba. Y no, también tiene errores. Pero lo que debes de entender es que puedas tolerar sus errores. Que los errores que ella tenga o él tenga no te afecten, no te hagan volverte loco, no te hagan enojarte, para que pues puedas ser tú. Otro punto importante es que puedas ser tú con la persona que te gusta, porque si para gustarle a alguien finges ser alguien que no eres, no vas a poder fingir toda la vida. Entonces no vas a poder
tener una relación estable con alguien cuando tú mismo te la pasas fingiendo todo el tiempo. Entonces, para saber qué es la indicada o qué es el indicado, que puedas ser tú y que él o ella esté cómodo con quién eres tú naturalmente. Y el último punto es ve características. Si tú eres una mujer, ve características de los hombres de Dios que hay en la Biblia y ve si ese compa los cumple. Y tú que eres hombre, haz lo mismo, busca características de mujeres de Dios, o puedes agarrar Proverbios 31 y ver si la chava que te gusta los está cumpliendo, y si los cumpla, pues qué chido, probablemente sea la indicada. Otra cosa que también me han comentado mucho, sobre todo que escucho de mujeres o me han comentado amigas, ¿no? Es que todos los hombres son iguales, ¿no? Siempre me topo con hombres que son infieles, se la pasan viendo morbosamente a las mujeres. Entonces, si ves un patrón en común de los tipos de hombres o mujeres que te llaman la atención con defectos que tienen un parecido, es que a lo mejor estás en un ambiente donde solo está esa clase de personas, ¿no? Entonces, sal un poco de ese ambiente. Se le perdió, pero ahorita mucho estoy cargando, pero muchas veces me he topado con jóvenes frustrados porque dicen es que todas las mujeres, todos los hombres son iguales a tu percepción, porque siempre has estado en un mismo ambiente, has estado enfrascado o atascado en un mismo ambiente donde todos actúan de una manera igual. Es como, si te juntas con puros deportistas, pues vas a pensar de una forma en cómo piensan estos deportistas, ¿no? Si te juntas con puros filósofos, vas a llegar a pensar o tener influencia de cómo piensan estos filósofos. Si te juntas con puros marihuanos, pues tarde o temprano le vas a entrar duro al tufazo, ¿no? Entonces todo depende del ambiente en el que te estás desenvolviendo, ¿no? Si estás muy enfrascado en un ambiente en particular, pues esa clase de personas es las que vas a estar jalando. La otra pregunta ¿qué podemos hacer en esta cuarentena para que nuestra relación con Dios crezca? Pues mi primer consejo es ser disciplinado. No te dejes llevar por la flojera, por la ociosidad, porque pues puedes estar perdiendo el tiempo y ¿de qué sirve eso? Entonces, cuando veas que tengas tiempos libres, porque yo sé que varios no tienen porque les dejan mucha tarea de sus escuelas, y si no te dejan tarea, pues con más razón. Entonces, pero los que tienen mucha tarea pueden hacerse tiempos, buscar tiempos para leer la Biblia, para estar orando. También es ser constante en tus tiempos de oración y devocional. Así te despiertas y órale, perro. Te pones a leer la Biblia y así. Y pues tampoco es estar cerrado a lo que Dios quiere hablar a tu vida. O sea, tampoco te pongas a leer así de, no, pues ya leí, vamos a ver una película, no sé. Pero también estar concentrado en lo que estás leyendo, poner atención y escuchar a Dios. O sea, así como te dedicas el que te levantas y dices, ahorita nadie me moleste, voy a ver un episodio de mi serie, así lo mismo con la Biblia, así de ahorita nadie me moleste, voy a leer lo que me toca leer de la Biblia, voy a orar un rato y apártalo bien. Muchas veces en casa, como estamos todo el tiempo aquí, perdemos más el tiempo que si estuviéramos fuera o que si estuviéramos con un horario que cumplir. Entonces, como estamos en cuarentena, pues es muy fácil perder horas y horas del día. De hecho, si ves las gráficas de cuánto has usado tu celular en esta cuarentena, seguramente te vas a asustar. La pila de tu celular ya... Seguramente lo notas en cuántas veces cargas tu celular al día. Entonces, así como puedes dedicarte tiempo específico a algo, así trátalo de hacer en esta cuarentena y vas a ver cómo tu relación con Dios va a crecer. Así es. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cómo puedo saber cuál es el propósito de Dios para mí? Llevo un tiempo sirviendo y aún no sé. Y pues se me hace muy interesante porque creo que muchos jóvenes, desgraciadamente, están involucrados en la iglesia, pero aún así no saben o no tienen bien definido cuál es el propósito por el cual Dios les ha creado.
Entonces, algo que a mí en lo personal me funcionó fue el poder servir en la iglesia en los diferentes ministerios que me llamaban la atención. Digo, siempre me ha gustado el cantar, pero antes de eso y también estuve en cuneros, estuve un tiempo ayudando en multimedia, que fue un desastre. Ahí duré como 2 semanas, creo, algo así. Pero también algo que te puede ayudar como a poder ubicar más fácil para qué Dios te ha creado, puede ser los dones y talentos que tienes, qué es lo que te gusta hacer, qué sueños Dios ha puesto en tu corazón. Y si no sabes en qué eres bueno, puedes probar o meterte a todos los ministerios existenciales que hay en tu iglesia y donde ahí te guste, existentes, perdón, y donde ahí te guste o donde ahí te halles, puedes pues quedarte. Ahora, si ya encontraste el ministerio o ya estás en el lugar donde crees que Dios te quiere en ese lugar, pero aún así no sabes cuál es tu propósito, sigue pidiendo ayuda al Señor que te pueda seguir abriendo las puertas, y las puertas que Él te abra, pues ir caminando hacia ellas, ¿no? Muy bien. Bueno, pues la siguiente que nos hicieron, ¿cuál es el mejor consejo que le podrían dar a los hijos de pastores? Para los que no lo sepan, creo que estamos teniendo problemas con Instagram. Ya Ya regresamos. Ya volvió el Instagram. Pero Facebook está detenido. Igual. Está en pausa. ¿Está en pausa? Pero aquí dice que está bien. Aquí sí está ahí. Para nosotros. Ok. Ah, A ver. Bueno, entonces para los que no lo sepan, mi mamá es pastora. Hemos sido hijos de pastores toda nuestra vida, porque toda nuestra vida mi mamá ha estado sirviendo en esta posición. Entonces sí sabemos, ¿no?, cómo es lo que es estar en este lugar. Ya por muchos años hemos vivido aquí. Y lo que le podemos decir, o lo que a mí más me ha funcionado, es que no dejo que el título que te lo impone la iglesia. Porque tú eres hijo de pastor y tienen una expectativa de ti. Entonces mi mayor consejo es no te quedes con ese título. Porque todas las iglesias creen que el hijo del pastor debe de hacer algo. O debe de ser así, o debe de ser asá, o debe de servir aquí, o no puede servir acá. Y si sirves en un lado, es que lo dejaron porque es su hijo. Y si no sirves, ay, qué gacho que su hijo no sirve en este lado. Debería de servir, porque yo he visto que otros hijos de pastores sí sirven en esa área. Entonces, lo mejor que puedes hacer como hijo de pastor es quitarte eso de encima. No hagas nada porque eres el hijo del pastor. Haz las cosas que tú quieras hacer en la iglesia, porque a ti te gusta, porque sabes que Dios te está llevando ahí y porque sabes que son tus dones y talentos. Y poco a poco hay que ir callando esas voces, porque siempre, no sé por qué a la gente le gusta decir, es que como ustedes son los hijos del pastor, ustedes deben de hacer esto, o ustedes no pueden hacer aquello, o aquí sí o aquí no. Entonces es lo mejor que podría decir, es lo que hemos aplicado. Nada de lo que nosotros lo hacemos porque somos los hijos de la pastora, sino lo hacemos porque nos gusta, porque queremos hacerlo y porque nos nace. Y si no me nace, pero aún así Dios me está impulsando ahí, es porque Dios me está llevando, no porque la gente diga, es que como hijo de pastor, él debería de estar haciendo esto. Esos comentarios nunca los escuches, son muy dañinos. Y bueno, ya, lo siento si alguien se sintió ofendido por esto de los demás que nos están viendo, pero... Lo que callamos los hijos de pastores. Y aún así, no solo hablando de hijos de pastores, esto va para todos en general. Nunca podemos vivir o hacer algo conforme a las críticas de los demás. Si tú eres una persona que trata de vivir agradando a todos, vas a ser una persona que va a vivir frustrada el resto de su vida. Porque aún haciendo las cosas bien, va a haber gente que te va a criticar, ¿no? Entonces... tenemos que ser libres de ese peso del qué dirán de nosotros, ¿no? Si tú sabes que lo que estás haciendo es correcto, si tú sabes que lo que estás haciendo a ti te gusta, entonces trata de hacerlo lo mejor que tú puedas hacer, pero libre de críticas. Las críticas no deben de tomar un peso o una importancia el cual nos mueve incluso nuestros planes de vida, ¿no? Porque muchas veces como jóvenes nos hemos topado con muchas personas que han cometido ese error, vivir bajo las críticas y tratando de agradar a todos. Eso es imposible. Bueno, y la siguiente pregunta nos la hicieron a los 4. ¿Qué hemos aprendido
en esta cuarentena? ¿Quién quiere empezar? A ver, yo empiezo. Yo he aprendido de esta cuarentena que hay mucho que hacer. O sea, si pierdes el tiempo, la cuarentena va a ser un asco, va a ser horrible. Y he aprendido que hay mucho que hacer, que a veces las horas del día te quedan cortas, que siempre hay cosas que vamos posponiendo y ya cuando la queremos hacer son tantas cosas que hemos pospuesto que no te alcanza un día para hacerlos. Entonces he aprendido a valorar el tiempo, aunque ahorita haya mucho tiempo libre. ¿Se fue Instagram? Y tuvimos problemas Bueno, tuvimos- con Instagram. Ahorita vamos a tratar de... Ponlo otra vez. Otra vez. A ver. Bueno, Sí. entonces, a ustedes Facebook, gracias por seguir aquí, perdonen las interrupciones, pero sí es lo que yo he aprendido. No sé si tú, si él quieras decir algo en lo que Tamara le arregla. Bueno, en lo que estamos arreglando lo de Instagram, lo que he visto en esta cuarentena es lo importante que es tener un propósito, porque es muy fácil ahorita desesperarnos, es muy fácil, muchos de nosotros de seguro ya hemos estado como atarantados y porque estamos encerrados, ¿no? Y lo fácil que es estar en una rutina, tener una rutina de vida. Creo que lo que he estado meditando en esta cuarentena es lo importante que es trabajar, ¿no? Trabajar te da un propósito en la vida, entonces dedicarte a lo que te gusta también te da un sentimiento pleno. Lo que he visto en esta cuarentena es lo peligroso que puede ser la ociosidad, el ocio, porque caes muy fácil en no administrar tu tiempo y poco a poco incluso se puede ir generando un caos. Entonces yo me he dado cuenta de lo importante que es tener algo en mente, tener una meta fija incluso día con día para incluso poder superar esta cuarentena, ¿no? Que está fuera del control de cada uno de nosotros. Y pues, bueno, en lo personal, también he intentado como ponerme ciertas metas que, digo, no las he podido cumplir todas, como limpiar mi cuarto o cosas así. Pero sí es importante el poder, pues, ponerte ciertas cosas que tengas que hacer, porque si no, así te vuelves loco. Y sí he intentado esta cuarentena el poder, pues, aplicarme más en ciertas cosas que he dejado como bastante tiempo como a un lado y retomarlas y poder como poner mi vida en orden. Y yo, pues, que no pensar en los demás sí afecta mucho. porque pues tal vez a muchos les dio el COVID-19 y les valió caca y salieron. Y por eso muchos se infectaron. Llevamos 717 casos. Sí. Pues sí, tal vez tu fue estaba bien perra, pero los otros qué. Entonces, pues, eso fue por lo que yo entendí. Entonces espero que igual pueden ustedes dejarnos sus comentarios, a lo mejor ustedes han aprendido cosas más Más profundas. Entonces, igual, coméntenlo ahí, podemos entre todos aprender. Queremos escucharlos, leerlos, más bien nos gustaría igual leerlos, conocer diferentes opiniones. Cada uno de nosotros tenemos una perspectiva diferente de lo que representa esta cuarentena, entonces nos gustaría igual leerlos. Y... ¿Quién es el 11? Yo tengo la 12. Ok, entonces me parece que esta es la siguiente pregunta, no la enumeré, pero igual nos preguntaban lo siguiente: ¿cuál debe ser nuestra reacción cuando alguien de la comunidad LGTB entra a una iglesia? Bueno, primero, ¿por qué deberías tener una reacción? ¿Por qué debería de haber una reacción diferente cuando un individuo de esta comunidad entra a una iglesia, ¿no? ¿Por qué una reacción? ¿Por qué luego al plantear la pregunta lo han puesto como el decir una reacción lo dejas ver como se da a entender como que debería de haber una reacción diferente? No debería de haber una reacción diferente. Debemos de comprender que el pecado es pecado, ¿no? Cada uno de nosotros hemos pecado. Nadie es más digno que otra persona para merecer salvación. Si una persona homosexual entra a la iglesia, yo creo que es un motivo de mucho gozo, ¿no? Que aún con el ideal que tiene, aún con la forma de pensar, Lo que se dice sobre todo de la iglesia, ¿no? Porque uno
los principales movimientos LGTBI argumentan que la iglesia es la que impone todo esto. Entonces, claro que nosotros estamos del lado de la moral e imponemos argumentamos lo que dice la Biblia, pero esto se maneja mucho del otro lado como ataque y ataque a la iglesia. Entonces, que una persona así se anime a ir a una congregación, pues es lo que debería de alegrarnos, ¿no? Porque todos somos pecadores y todos necesitamos a Cristo, y todos los pecados merecen el infierno. Sé que hay mucho la idea por el purgatorio y otras cosas de que hay pecados más graves que otros, pero a la luz de la Biblia no. Un pecado chiquito o un pecado grande, ambos son dignos de muerte. Entonces, y por eso todos necesitamos salvación, de mentiras, de borracheras, del homosexualismo, todos necesitamos salvación, entonces no importa eso. Sí, así es. Entonces, Dios no busca tu pasado. De hecho, si te pones a pensar, Jesús estuvo muy cerca de María Magdalena, ¿no? Y de que la acusaban de ser una prostituta, ¿no? Entonces, algo que si lo comparas con Jesús, que el momento de que llegas con cualquier persona y dices, ¿qué piensas de Jesús? Pues todos piensan en un ser santo, en un ser lleno de luz, y si quieres verte muy religioso, muy católico, pero aún así es esa misma persona, la misma persona de Jesús se hizo cercano en cierta manera a María Magdalena, tanto que ella fue de las primeras que vieron a Jesús resucitado, ¿no? La que había sido una prostituta. Entonces, si un homosexual entra a tu iglesia, creo que debe ser un motivo de gozo para ti y una buena señal de que estás haciendo lo que Dios te ha pedido ser iglesia, ser luz para la persona que necesita luz. Bueno, la siguiente pregunta igual va de la mano de esto, y nos pusieron así: tengo un amigo que se transformó en mujer, entendemos que pues se hizo una operación o algo por el estilo, entonces, ¿cómo puedo hacer para que vea la gloria de Dios? Y pues mi respuesta es la misma que a cualquiera que le predicas. No importa, todos dice la Biblia que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea, todos teníamos una forma de vivir pecaminosa. Y esa forma de vivir pecaminosa se manifiesta de diferentes maneras. Entonces hay aquellos que les gusta robar, y hasta que llegan a Cristo dejan de robar, pero robar era algo constante en su vida, y ese robo es el pecado en el que estaban acostumbrados a vivir. Entonces esto de que se transformó en mujer, pues es simplemente esto, o sea, está viviendo bajo su pecado, y esto no es nada del otro mundo. ¿Por qué? Porque todos vivíamos bajo lo que nos decía el pecado, y ese era nuestro estilo de vida. Y entonces el mismo evangelio que rescata a un borracho, a un drogadicto, que lo hace cambiar su forma de vivir, es el mismo evangelio que necesitan escuchar estas personas. ¿Cuál es este evangelio? Que Dios te ama, que el pecado es el que te separa de Dios y por eso no puedes sentirlo ni escucharlo, que Jesús pagó en la cruz el precio de estar separados, y a través de su sacrificio te puede salvar, y que tú necesitas tomar una decisión para seguir a Dios o no. Pero es el mismo evangelio que necesitan todos, así como Dios es el único que redarguye del pecado, el ir y predicarle lo mismo que hizo Jesús. O sea, Jesús murió por todos, no importa cuál sea el pecado. Entonces ir y predicar lo mismo es lo que va a hacer que la gente cambie su estilo de vida. Entonces no tenemos que enfocarnos en solamente decirles que están mal, porque Dios es el que trae redarguir de pecado. Lo que necesitamos decirles es que Dios los ama a tal grado que murió por ellos, pero que es su decisión experimentar ese amor o no. Y cuando ellos empiezan a experimentar ese amor, y cuando tú y yo hemos empezado a experimentar ese amor, es cuando decidimos nosotros dejar de pecar, porque queremos acercarnos más a Dios. Entonces esto es lo que deberíamos de buscar siempre, en cualquier momento de la historia y de la iglesia. Este es el objetivo: predicar y predicar y predicar, porque Dios es el único que puede hacer que la gente deje de pecar. Así es. Bueno, la siguiente pregunta es: ¿crees que todo lo que está pasando, o sea, de la peste y todo el coronavirus, COVID-19, sea parte del plan de Dios para nosotros? En lo personal he vivido la parte en la que la Biblia enseña que todo lo que pasa a nuestro alrededor, todo lo que vivimos, si amamos a Dios, es para nuestro bien. Entonces, ya sea que esté pasando
rumores de guerra o esté pasando cosas horribles, ya sea en tu vida personal o afuera o en el mundo, tenemos que, ahí es cuando entra nuestra fe, que empezamos a creer que no importando lo que esté pasando a nuestro alrededor, no importando lo que estemos viviendo, el plan de Dios va a seguir en pie, el plan de Dios se va a cumplir sobre nuestras vidas y sobre su iglesia. Así que por lo mismo no debemos de andar con temor ni dejar que las, no sé, noticias o lo que sea que estés escuchando llene nuestro corazón de temor. ¿Por qué? Porque como cristianos debemos decidir que nuestro refugio sea Dios, y cuando nosotros volteamos nuestra mirada a Dios, la Biblia enseña que Él no va a dejar a quienes en Él confían. Entonces tenemos que tener esa certeza de que Él nos va a cuidar, igual y esté pasando como cosas horribles y todo lo que se dice, pero tenemos que seguir confiando en Dios, que Él va a cumplir su plan y el propósito por el cual Él nos ha dado la vida. ¿Hay alguna otra? Sí. Perdón. Sí. Yo tengo la última, pero no recuerdo cuál era. Lo siento. Perdón, es que, a ver, ya encontramos. La otra es, ¿creen que la tecnología es una distracción para acercarnos más a Dios? La respuesta es sí y no. Ahí dice. Sí y no, porque es depende del uso que tú le estés dando. Porque, pues sí es una distracción si lo estás usando para ver cochinadas o para ver babosadas, o si se te está yendo el tiempo todo el día ahí estando en tu celular o no sé, en la computadora. Pues ahí sí es una distracción porque pues, se te va el tiempo y no estás haciendo nada más que matándote el cerebro viendo cosas que no tienen sentido. Y no porque, por ejemplo, nosotros ahorita estamos usando esto para acercarnos más a Dios, ¿no? Para pues, contestar preguntas que son importantes. O también pues ahí pues tener, no sé, notas que tal vez no llevaste un cuaderno a la iglesia y lo anotaste en el celular y ahí está, o está ahí tu Biblia y tienes apuntes, o ahí quieres buscar predicadores, música, todo eso, pues depende del uso que tú le quieres dar. Como cualquier otra cosa, o sea, no solo la tecnología, Pues, cualquier otra cosa depende del uso que le vayas a dar. Tú sabes si lo estás usando para algo productivo o simplemente ociosidad o ya llámese algo malo, ¿no? Tal cual. también si tú sabes que para ti es que para ti es como muy difícil que entras a algo y ahí te quedas porque se te va el tiempo, se te olvida, pues ponte alarmas o ponte tiempos para tener un orden. Así es. Ok, igual tenemos otra pregunta que llega a ser polémica y nos preguntan, ¿la Biblia apoya el feminismo? Bueno, primero, el feminismo, claro, ¿por qué? Porque Jesús vino a traer una libertad, pero no solo a traer una libertad, sino a restaurar la posición de la mujer. Ahora, ¿por qué digo esto? Primero vamos a analizarlo, piénsalo. El Salvador del mundo fue traído por medio de una mujer. Quienes fueron las primeras personas en ver al Señor Jesucristo resucitado y con un cuerpo glorificado fueron mujeres. O sea, incluso al grado de que las mujeres fueron las primeras en predicar a un Jesús resucitado que ni siquiera los mismos apóstoles creyeron en un principio. Dios ha usado a las mujeres y levanta a las mujeres. Jesús con el Nuevo Testamento vino a traer una igualdad para la mujer. Claro que Dios apoya el feminismo, pero no confundas el feminismo con lo que estamos viviendo hoy, este movimiento ideológico del día de hoy. El movimiento ideológico del feminismo moderno sí va muy contrario a principios bíblicos. Primero porque el feminismo de hoy, llámese feminismo radical, o a mí me gusta más el término pseudofeminismo porque realmente no creo que hace mucho por la mujer, pero el pseudofeminismo de hoy en día incluso te dice que tu maternidad es impuesta.
Es impuesta por un heteropatriarcado, es impuesta por el hombre que te oprime. Cuando la maternidad que tienes es porque Dios te ha hecho así, es porque Dios ha formado tu cuerpo de esa manera. Entonces, yo sí creo que la Biblia no apoya el feminismo, sino yo creo que la Biblia le da, y Cristo vino a traer a igualar el valor de hombre y mujer, al grado que incluso el mismo Señor Jesús decía que ver una mujer en la calle, codiciarla en tu corazón. Codiciarla, exactamente, codiciarla, desearla en tu corazón, y es adulterio. El simple hecho de ver, ¿no? Que es mucho de lo que varias mujeres también el día de hoy se han tenido que levantar por los casos de acoso, por las incomodidades que sufren, por el ver. Y el mismo Señor Jesús, estamos hablando de que eso lo dijo hace más de 2000 años, que el mismo Señor Jesús estaba diciendo que ver a una mujer con codicia es adulterar en tu corazón. Entonces la Biblia incluso va desde una manera cultural a cómo ver la mujer. Entonces claro que en este sentido la Biblia y nuestro Señor Jesús le da el valor a la mujer que se merece. Incluso también en Efesios nos dice Pablo que el hombre casado tiene que amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Y qué mejor ejemplo, porque Cristo fue el que, siendo Dios, se hizo carne, se hizo ser humano como nosotros, para morir por nosotros. Y la Biblia dice que no hay amor más grande que el que alguien dé su vida por las otras personas. Y de esa manera Pablo está diciendo que debemos amar a la mujer, los maridos que deben amar a la mujer de esa manera, que para los ojos del hombre sea tan valiosa que él no dude en dar su vida por la mujer. Entonces claro que la Biblia y el cristianismo apoya y le da su lugar de respeto y de honra a la mujer, claro. Y bueno, terminando esto, hay un pasaje en Romanos que dice que ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, y el sacrificio de Cristo lo requieren igual, tanto hombres como mujeres. O sea, Jesús pagó el mismo precio por un hombre como por una mujer. Entonces, a la luz de la Biblia siempre hay esta igualdad. E incluso Dios dice tal cual que en la Biblia se expresa tal cual que aquel que maltrata a su mujer, sus oraciones no serán escuchadas. Entonces creo que incluso el machismo que se vive hoy en México, si los hombres cristianos entendiéramos bien esto, sobre todo los casados, tratarían muy diferente a sus esposas, y eso es algo que sí debemos de atacar, ¿no? El machismo que ha puesto al hombre en una posición que no es la bíblica. O sea, la Biblia tiene bien los límites, y que sí, que no, y qué le corresponde a un hombre y qué le corresponde a una mujer, y eso está bien marcado en la Biblia. Y cuando culturalmente leemos la Biblia con una ceguera cultural, entonces es lo que ha pasado, que muchos con una cultura machista leen la Biblia a través de estos ojos machistas, y en lugar de traer la libertad que Cristo trajo a tanto hombres como mujeres, lo que hacen es imponer un yugo que Dios no quiere imponer sobre las mujeres. Entonces esto es importante. Yo siento que si los cristianos hiciéramos bien nuestro trabajo, el feminismo no tendría por qué estar reclamando hoy en día el acoso callejero, porque como bien lo dijo Uziel, Jesús fue el primero en decirle a los hombres: controlen su mirada, ni la violencia intrafamiliar, de violaciones que se dan en familia, del golpe que se da a veces el hombre a su varón. Si los cristianos hiciéramos su trabajo, seríamos a su mujer. Hacia su mujer. O sea, disculpen los nervios. O sea, si nosotros como cristianos deberíamos de ser los primeros en decir: hey, esto no es así, no podemos permitirlo. Pero tristemente se ha permitido, y sobre todo siento que la Iglesia Católica ha hecho mucho daño en esto, porque cuando llegaban estos casos de violencia, lo que decían los padrecitos es: silencio y aguántese, mijita, es el marido que Dios le dio, cuando a la luz de la Biblia un hombre no tenía por qué comportarse así. Y bueno, no sé si mis hermanos quieren agregar algo más. Pues no, bueno, solo queda
recalcar que el movimiento del día de hoy del feminismo no es bíblico, es un movimiento que va muchas veces en contra del hombre por ser hombre, porque lamentablemente así está siendo. Entonces estamos viendo de un extremo que es el machismo, que igual está totalmente mal, a un feminismo que es muy radical, que también está totalmente mal. Entonces el feminismo del día de hoy sí hay que tener cuidado. Bueno, la siguiente pregunta era, ¿cómo sé que mis proyectos de vida son los correctos y cómo puedo lograrlos? Bueno, en primer lugar, como cristianos, pues tener como muchos proyectos, pues muchas veces Dios te los cambia totalmente. Sí está bien el tener ciertas metas o ciertos sueños, porque también la Biblia enseña que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad, pero también hay ciertos proyectos que simplemente no son parte del plan de Dios para nuestras vidas, entonces nos lo cambia completamente. Entonces yo lo que recomiendo es siempre estar, o sea, si Dios te ha dado algún sueño o tienes algún sueño, pero siempre ponlo en las manos del Señor, porque pues nuestra vida no nos pertenece una vez que se la entregamos a nuestro Señor Jesús, y muchas veces nuestros planes van a cambiar así y van a dar un giro de 180 grados, y no debemos de enojarnos por eso, como los sueños frustrados, ¿no? Simplemente aprender a tener un corazón que pueda ser moldeable y también agradecido porque, pues, por lo que Dios te ha permitido tener o lo que te ha permitido vivir, etcétera, etcétera, etcétera. Y también si son proyectos y estás seguro o estás segura que esos proyectos Dios te los ha dado, ahora simplemente sé constante en lo que Dios te ha hablado. Sé constante en la disciplina, sé constante en tu tiempo devocional con Dios, en tu relación con Dios, e incluso sé constante en el estar trabajando en la iglesia local donde Dios te ha puesto. Perfecto. ¿Queda otra? No, entonces va la última, ya no se desesperen, es la última, ya vamos a acabar. Aguante, con la que aguante. cerramos. La última que nos dijeron fue, y bueno, la reimplantamos porque nos pusieron tal cual, tanto un creyente como un ateo requieren fe para respaldar lo que creen. Y esto pues es cierto. ¿Por qué? Porque ni el creacionismo, ni la evolución, ni ninguna otra teoría se pueden comprobar al 100%. Ahora, ¿por qué no se pueden comprobar al 100%? Porque estas teorías se basan en el método científico. El método científico consiste en observar, plantear una pregunta, generar una hipótesis, hacer el experimento y comprobar la hipótesis. Nunca se va a poder comprobar la hipótesis de cómo surgió el universo porque no vamos a poder reproducir otro universo. Bueno, nosotros creemos que lo hizo el creador. Los demás pues creen que ahí está, ¿no? Pero no puedes crear otro universo a través de tu planteamiento de la hipótesis y de tu experimentación. Tus experimentos nunca van a llevar a que resurja otro universo. Simplemente se observa y se analiza lo que se observa. Y a través de la observación es donde han llegado a estas dos conclusiones. Entonces, tanto los científicos que creen en la evolución muestran datos que han observado y esos datos los han comprobado. Y nosotros deberíamos de seguir enseñanzas de científicos creacionistas. ¿Cuál es el problema hoy en día? Que ninguna o muy pocas escuelas van a manejar científicos creacionistas dentro de su tira de materias. Nosotros, como estudiamos en una escuela cristiana, sí estamos al tanto de datos científicos comprobados que comprueban que la Biblia tiene razón en muchas de las cosas que habla. Entonces, pero esto nunca se enseña en las escuelas seculares, no está al alcance. Entonces este es un pequeño problema porque para acceder a esta información no es tan imposible, pero tienes que saber buscarla. Y yo hoy les quiero dar el nombre de dos científicos creacionistas que hoy en día son muy relevantes, tienen varias publicaciones, que es Ken Ham y Buddy Hodge.
Si quieren se los dejo escrito en los comentarios, pero ellos han llevado a varios datos que comprueban que la Biblia tiene razón, tanto en la edad de la Tierra, cosas por el estilo. Entonces hay mucho que hablar sobre este tema, pero sí quiero decirte esto: busca científicos creacionistas para que tú sepas qué responder ante esto, o puedas sobre todo reafirmar tu fe, porque es cierto, como empezamos, tanto para creer uno se necesita fe, porque es una teoría, no se puede comprobar, entonces tienes que aceptar que lo que ellos pensaron y se idearon es una realidad, o como necesitas fe para entender que hay un Dios creador que creó todo el universo, te creó a ti, y entonces Él es el que hizo todo. A mí se me hace más fácil creer que hay un Dios sobrenatural, que es sabio, que más allá de lo que el ser humano se ha podido plantear, de que creó el universo de una forma tan compleja y desde lo más simple a lo más básico que vemos día a día, y que Él lo organizó así, y por eso el mundo es tan complejo, por eso los átomos, los iones, neutrones, protones, todo eso es tan complejo y no surgió del azar. Eso es lo que yo creo, porque a mí se me hace mucho más fácil creer que hay un Dios que hizo todo esto, que creer que hubo una explosión sin saber por qué se originó, y que las probabilidades tan altas de que una explosión generara un orden tan complejo como en el que vivimos hoy en día son minúsculas. Leí por ahí que las probabilidades de que una explosión generara algo tan complejo como nuestro mundo eran las mismas de tener todas las letras y papel en una bola, que explotara y cayera un diccionario completamente ordenado. Entonces son las mismas probabilidades, y pues a mí se me hace mucho más fácil creer en un Dios creador, porque vemos su constancia en su obra. Y bueno, estas fueron todas las preguntas. Gracias a los que ahora sí que se animaron a escribirnos. Por favor, coméntenos ahí si les gustaría que este tipo de cosas fueran cada sábado, o quieren que hablemos de temas específicos y los sometemos a votación, o qué queremos hacer como jóvenes esta cuarentena, que sean temas interesantes para nosotros. Si no les gustó, igual coméntanoslo, pero por favor en privado. Pero sí, por favor. Cada crítica es aceptada, la escuchamos. Y si te sirvieron alguna de las respuestas, pues te invito a que compartas. Vamos a dejar ahí los videos, y pues avísenos qué les gustaría, porque tenemos, ahora sí que Uciel y yo, gracias a Dios, terminamos el trimestre cuando empezó la cuarentena. Entonces nosotros estamos oficialmente de vacaciones, pero encerrados. Entonces si quieren que hablemos de temas en específico, podemos preparar los temas y pues hacer algo que nos llame la atención a todos, como mencionábamos al principio. Bueno, y les mandamos muchos saludos a quienes nos están viendo tanto en Facebook como en Instagram. Tuvimos muchos problemas en Instagram, pero una disculpa. Pero Isaac Quintana, estamos viendo tus comentarios. Chido, hermano. Me ha dado mucho gusto saludarte por este medio. Esperemos que ya no tengamos más problemas en Instagram, pero en dado caso que haya problemas en Instagram, también estamos en Facebook. Entonces, y saludos a todos los de Muros, muchas gracias por estar presentes, les amamos y les extrañamos mucho, y pues esperamos que esto haya sido de bendición para sus vidas. Bueno, cuídense, recuerden, el reto es no contagiar y no contagiarse. Lávense las manos, siempre lávense las manos. Bye. Nos vemos.